bienvenidas de regreso a esta segunda, a esta segunda parte, al conversatorio. Vamos ahora a iniciar con el conversatorio titulado Aprender a la distancia, experiencias del estudiantado durante la pandemia. Aquí ya tenemos a la maestra Marta Patricia Trejo, al doctor Mario Rojas. Le pido a Arely Montserrat, estudiante, que pase por favor por acá al frente. Estábamos esperando a otro estudiante, Carlos Castellanos, pero no ha llegado. No sabemos si se va a incorporar, si quieres, ahí al lado del doctor Mario. Y tenemos también al doctor Luis Antonio Mata, ¿no? Bienvenidos, bienvenida. Y bueno, este segundo conversatorio, estará moderado por mi compañero Mario Alberto Benavides, a quien pues le cedo los micrófonos para comenzar con esta muy interesante conversación también. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Muy buenas tardes, ya hemos tenido como un evento creo que nos ha invitado a la reflexión, a pensarnos, ¿no? A pensarnos en nuestras relaciones con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Y pues bueno, también así como tuvimos un momento para reflexionar en relación a el tipo de docencia que construimos, evidentemente no existe docencia posible sin los sujetos de la educación, como son nuestras estudiantes, ¿no? Entonces, sí, en este segundo conversatorio, la intención entonces es un poco continuar con esta misma línea de reflexión que empezamos a tener hace unos momentos, pero tratar de moverla hacia el estudiantado, ¿no? Tanto los profesores, profesoras, cómo han resignificado, reconstituido sus relaciones con sus grupos, ¿no? Con sus estudiantes, como los propios estudiantes, cómo se ven a sí mismos, cómo se ven en relación a sus docentes. Y bueno, esperemos que tengamos una conversación muy nutrida, así como la tuvimos hace unos momentos. Vamos a dar un poquito más de espacio también a que todos quienes nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy tengan estas posibilidades pues de conversar, ¿no? Si es un conversatorio, vamos a conversar. Y una vez ya que concluyamos con este evento, pues también seguiremos seguramente construyendo otras conversaciones, otros diálogos en lo virtual, ¿no? En los cursos de formación que te imparte tanto el centro de formación en lo presencial, en lo virtual. Y pues bueno, no me resta nada más que agradecer. Voy a hacer la presentación de quienes nos acompañan. Ya Maura nos adelantaba los nombres. El día de hoy nos acompaña como parte del cuerpo estudiantil a Arely Montserrat Cruz Martínez. Ella es estudiante originaria de la Ciudad de México, con 21 años de edad, es egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 y actualmente cursa el tercer año de la carrera de Nutriología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de aquí de la UNAM. También nos acompaña Cruz Carlos Castellanos Patiño, es estudiante de la Facultad de Medicina del cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana, interesado en la investigación, perspectiva de género, moda y el arte drag. Es participante del Climatón 2024 y está en búsqueda de la participación y elaboración de nuevos proyectos. Entonces creo que es un espacio idóneo. También nos acompaña la profesora Marta Patricia Trejo Cerón. Ella es licenciada en diseño gráfico, tiene una especialidad en mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México, es docente desde hace 19 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, ha incursionado en proyectos de la DEGAP Infocap PAPIT, presentado ponencias en diversos congresos, ha sido ponente en 2 de las jornadas de artes visuales del CCH Naucalpan, panelista en varios programas de Mirador Universitario e ilustradora de la revista Delfos.
También forma parte del Consejo Interno de Ciencias Humanidades y de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del plantel Naucalpan. Bueno, nos acompaña también el doctor Mario Rojas Russell. Él es licenciado en Psicología por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, maestro en Ciencias de la Salud en el área de Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctor en Ciencias de la Salud, campo principal en Epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido profesor en la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM desde el año 1982. Actualmente es profesor de carrera titular B, tiempo completo en el área de Psicología Clínica y Salud y colabora como investigador en el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigador nacional nivel 1 y recibe el estímulo de primas desempeño PRIDE nivel C. Es tutor de los posgrados de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociomédicas y Salud Pública Bucal, del programa de posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. También ha sido maestro, se desempeña como maestro en la maestría en Docencia para la Educación Media Superior, la MADEMS de aquí de la UNAM. Finalmente, como especialista invitado, contamos con la presencia del doctor Luis Antonio Mata Zúñiga. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador del Grupo de Trabajo de Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo, adscrito al Seminario de Investigación en Juventud, del cual es miembro desde 2011, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 2006 y ha participado en los programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social en la Flaxo México y en la maestría en Docencia en Educación Media Superior. Actualmente se desempeña como investigador en el Instituto Nacional, en el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Iberoamericana, y sus líneas de investigación son jóvenes, estudiantes y bachillerato, jóvenes y trabajo y desigualdades educativas y juventud. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar esta conversación cediéndoles la palabra a cada uno de ustedes a partir de una primera pregunta detonadora que refiere a cómo vemos, ¿no?, en el caso de los profesores que nos acompañan, al estudiantado de la UNAM a 4 años de la pandemia por COVID y también hacerle la misma pregunta a nuestros estudiantes que hoy están aquí sobre cómo se perciben y cómo se ven ellos como estudiantes y también en este conocimiento en relación a sus compañeros. Entonces, les cedemos la palabra. Si quieren, empezamos con la maestra Marta, el maestro Mario y después nuestros estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, muchísimas gracias, gusto verlos después de verlos en línea, a la maestra Maura, al maestro Mario, al maestro Miguel, al maestro, se me fue tu nombre, Jesús, perdóname, es un gusto verlos, creo que esto de la pandemia nos vino a cambiar a todos, escuchaba los conversatorios anteriores y había mucho que mejor podíamos externar y que me llamó mucho la atención. ¿Cómo vamos a los estudiantes ahora, después de la pandemia, que regresamos hace un año? Fue muy difícil dar clase. Yo doy en CCH Naucalpan clases a los del último año, yo doy taller de expresión gráfica y diseño ambiental, y fue muy difícil darles clase porque no querían estudiar, no querían hacer tareas, les era muy difícil ir al plantel, muy difícil. Lo entiendo, ¿no? Porque después de 2 años de estar encerrados, de no ir, ahora teníamos que enfrentarnos a ir, levantar temprano, el transporte, los peligros, ahora sí hay que hacer tareas, ahora sí hay que entrar a clases, ahora muchas cosas, ¿no?, a los que ellos se enfrentaban, y sí, fue muy complicado en esta situación, muy difícil, muy difícil. De hecho, me acuerdo mucho una vez que fui a la sala de profesores, había un grupo de chicos, y estorbaban el paso. Le dije, oigan chicos, ¿no pueden hacerse un poquito más para acá para que no obstaculicen el paso? Sí, maestra, es que estamos llenando una queja. No, sí, está bien, nomás quería ver si nos dan chance para pasar. Ah, sí, ya me pasé, me senté y estaba haciendo unas cosas y estaba al lado de mi otra maestra y los chicos, sí, y ponle ahí que el maestro prohíbe que comamos en el salón, pero él
se toma su cafecito y se come sus galletitas. Y yo, bueno, ok, entiendo, ¿no? Pero lo otro que cuando dijeron, no, y aparte, abusa de nosotros, es un abusador. Y yo, pues ya la palabra abusador, pues te pones alerta, ¿no? Y cuando dicen, sí, ponle ahí, que nos deja demasiada tarea. Y yo, creo que tuvimos la misma reacción la maestra que estaba al lado mío, que nos quedamos así de, ¿cómo? O sea, si dejo tarea, ahora me van a levantar una queja. O sea, fue sorprendente cómo ellos ven que el dejarles tarea era un abuso, ¿no? Porque eran cositas pequeñas los que le dejaban y se quejaban por esta situación. Cuando digo, oye, hay cosas más graves por las cuales quejarse y utilizar la palabra abuso que para este tipo de situaciones, y fue alarmante, ¿no? Y fue preocupante esta situación. Yo los vi a los chicos, muchos a la defensiva, muchos en cómo hacer lo posible para no cursar la materia porque querían seguir, o las materias de seguir, pues déjeme un trabajito y ya con eso paso la materia, ¿no? Creo que eso me pasó a mí en pandemia cuando estábamos en clases en línea, que yo tenía la clase de las 7 de la mañana, dije, quién sabe si se pare, ¿no? Pero sí se paraban, en pijama, ¿no? Está bien, acá todos con peinado de salón, como les decía luego a los chicos, y yo lo sacaba 20 minutos antes, porque siempre he sido que la salud es muy importante y el que coman es indispensable. Entonces digo, miren, chicos, vamos a salirnos de una vez para que desayunen y entren a su otra clase. Y me dicen, ni se preocupe, maestra, podemos terminar a las 9. Es la única clase por la que me levanto. Es la única clase que curso en el semestre. Y yo, es que los demás no me dan clase. Nomás me dieron un trabajo, ya con eso voy a pasar el semestre. Y yo, o sea, ¿soy la única que trabaja o cómo? Entonces fue sorprendente porque de estas acciones viene lo del regreso a las clases. Lo difícil que fue para ellos reincorporarse al sistema, de no estudiar y nomás basar su calificación por un trabajo, a ya tener que hacer las cosas. Todos los días tienen que estudiar, tienen que hacer exámenes, tienen que hacer trabajos, que tienes tarea y demás. Entonces fue muy difícil. Y creo que también nos topamos a nivel personal, y creo que lo platicaba hace rato al principio con la maestra Maura, los chicos algunos venían muy agresivos. Lamentablemente a mí me tocó el año pasado que un alumno en extraordinario se puso muy violento y llegó a violencia de género, ¿no? De una manera verbal y casi física, ¿no? Porque el examen era a las 2 de la tarde y llegó cuarto para las 4. Y todo por no saber leer un documento, que es lo que luego le digo a los chicos, hay que leer, lean todo, reflexionen, ¿no? Porque dicen, es que el extraordinario va a ser en tal lugar. Y yo, no, pero, a ver, enséñame tu comprobante. Yo doy el beneficio de la duda siempre, ¿no? Y yo le digo, no, joven, mira, aquí dice que lo tienes que presentar en tal lado. No, es que aquí dice que es en el área de talleres. No, mira, aquí dice que si tienes alguna duda, acudas al área de talleres o al área tal, de que sea tu examen. Y él aferrado. Entonces estuvo dando lata, tocaba la puerta, me la aventaba, o sea, ya le dije, chico, ya, por favor. Entonces ya hasta que intervino una maestra, entonces, pero ya las cosas habían llegado a tal grado que ya era imposible. Entonces, pues obviamente se siguió un proceso, porque yo pensé, si se lo hizo una profesora, ¿qué puedo pensar de una alumna o una trabajadora, no? Entonces yo no me puedo quedar callada. Entonces sí lleva el proceso y demás, pero eso me llevó a decir cómo se estaba dando la situación con los alumnos, de que estaba difícil. Y luego pasa esto, ¿qué me va a pasar a fin de semestre? Que son a los del último año, pues tenía mucho miedo. A mí yo terminé un año escolar anterior con mucho miedo de que otro alumno me hiciera lo mismo, que se pusiera pesado por esta situación. Entonces sí veo esa situación de cómo llega después de la pandemia. Antes de la pandemia creo que los alumnos necesitaban un distractor y por eso entraban a las clases y ponían atención y demás. Y mi materia se da mucho de conocer a través del trazo, a través de lo que hacen los chicos y también cómo son ellos físicamente, qué les pasa en su vida. Entonces yo a veces los veía muy tensos. Una vez que yo vi un grupo muy tenso y dije, ¿qué pasa? Entonces le dije, ¿qué pasó, chicos? ¿Cómo están y cómo les va? Ay, maestro, pues tenemos muchos problemas. Y yo, a ver, platíqueme, vamos a platicar, ¿qué pasa? Y te empezaron a decir, no, pues mi papá falleció de COVID, o tengo un familiar internado por esto, mi mejor amigo murió de COVID. Empezaban a decir, maestra, yo voy a tener que dejar su clase porque mi papá ahorita tiene COVID, él es el que es el sustento de la casa, y yo voy a tener que trabajar para mantener a mi papá, a mi hermano y a mí.
Y yo sí, pero yo no quiero dejar su clase, pero la voy a tener que dejar. Entonces fue decir, a ver, no dejes mi clase. Te digo qué hacer y cuando puedas lo haces y cuando regreses, porque decía, son 15 días, maestra, aguánteme 15 días. Yo te espero, 15 días. Regresa y ya después nos ponemos al corriente. No te preocupes, ya vemos cómo recuperar los trabajos, no te apures. Y si en algo te puedo ayudar, no, sí, gracias, maestra. O sea, es escucharlos, ni estaban escuchando, entonces se desahogaban. Entonces eso de que cada 2 semanas, en vez de dar mi clase, habláramos de cómo se sienten. O qué música les gusta y poníamos música. A ver, esa es de mis tiempos, maestra. ¿Ya? O luego ponía yo una, ay, maestra, esa es de sus tiempos, ya tan grande es. Y yo, pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Un día yo les dije a los chicos, ¿están trabajando? Sí. Bueno, voy a ir a tirar la basura de regreso, porque la basura llegó tarde, entonces tenía que ir a tirarla. Digo, voy a tirar la basura de regreso. Y todos empezaron a, ay, sí, maestra, ¿cómo no? Digo, les estoy hablando en serio, porque no me van a ver en la pantalla. Voy a ir a tirar la basura, ¿es en serio? Ay, sí, maestra, vaya. O sea, yo ahora sí prendo mi cámara, no les exigía la cámara porque sé que era muy difícil, había chicos que no querían mostrar cómo estaban, porque sí tenía la confesión un alumno que me hizo por chat desde, maestra, estoy en el parque porque aquí hay red y me estoy conectando a través del celular. Y yo así de, híjole, no, pues te digo qué hay que hacer y vete a tu casa y después me mandas el trabajo para que no te expongas en la calle. O sea, ahorita no debemos estar en la calle, pero él quería tomar su clase. Entonces sí veo una aplicación, cómo se dedicaron en pandemia, pero ya cuando regresemos a clases presenciales, como que les costó o no querían. Y ahorita este año escolar puedo decir que ya están un poquito más ubicados los chicos, ya se aplican más, ya saben hacia dónde van, porque como yo atiendo a los del último año, hay que escoger carrera. Entonces, ya ahorita ya saben qué van a escoger, qué tienen que hacer, porque el año pasado era de, ¿y qué voy a estudiar? Ah, ¿tenía que escoger carrera? Ah, tenía que hacer esto. Y yo, pues sí, desde el primer semestre tenías que hacer esto, aquello, ¿no? Entonces se quedan, híjole, ¿y cómo le va a hacer, maestra? Entonces fue también estresante para ellos, ¿no? Este año ya no lo veo tanto, pero sí hay nuevos problemas y que se enfrentan los chicos, el acoso, la agresión y todo eso. Creo que a mí sí me cambia mucho la perspectiva. Salimos de nuestra zona de confort, es cierto. Ya no podemos dar clases como las dábamos antes, tenemos que cambiar todo, ¿no? Y para mí el cambiar todo es que en mi escuela, donde yo doy clases, ya no sea la dimensión desconocida porque no tenemos señal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer uso del internet o de las tecnologías si no tengo las herramientas necesarias, ¿no? Porque en otras clases había pantalla, DVD y todo eso, y yo así de, mi clase es visual, porque a nosotros no nos han dado esos equipos. Hasta apenas este semestre ya nos implementaron los equipos, pero el internet otra vez falló, entonces ya no tenemos internet, ¿no? Entonces digo, bueno, pues hace milagros si ocupamos, ¿no? Porque dicen, ¿por qué no ocupan las nuevas tecnologías? ¿Por qué no ocupan esto? Porque no tenemos las herramientas, ¿no? Pero yo sí he tratado no solo enfocarme en dar mi materia y dar los temas, porque luego nos agobiamos, como decían hace rato, en dar mi temario y lo tengo que dar completo. No, hay que implementar otras cosas. Entonces eso me ayuda a que en base al arte yo hable sobre temas de desigualdad, de violencia, de política, y los empecemos y reflexionemos sobre eso en clase y luego dejarles una reflexión a ellos por escrito, que tenga una cuartilla. Y cuando las lees, parece como si yo fuera sacerdote, porque veo una confesión, y a veces confesiones muy fuertes, cuando hablamos sobre Ana Mendieta, que hablaba sobre la violencia de género precisamente, y que ella lamentablemente falleció a base de la violencia de género, que lo marcaron como suicidio, pero fue asesinato. Hablamos de una Mónica Mayer, que fue la que incursionó, fue la pionera del feminismo aquí en México y que hizo los tendederos, fue ella la precursora de los tendederos, y hablábamos de esto y eso los hizo mover, y también a los chicos, mover esas fibras, ¿no? No solamente tengamos el objetivo de prepararlos como futuros profesionistas, ¿no? También estamos preparando seres humanos. Y yo digo que también recuperamos un poco la humanidad nosotros, en entender que los mismos problemas técnicos que ellos iban a tener para conectarse en línea, también nosotros los teníamos. Que los mismos problemas que ellos tienen para llegar a clase o para comprar un material o algo, también nosotros los tenemos.
Nos tenemos que a veces poner en sus zapatos. No digo que al 100% siempre, no, pero sí entender esas situaciones que a veces ellos no tienen. Para comprar un material, yo lo veo en materia, a veces no tienen, le digo, bueno, usa este material, te doy esta alternativa. Entonces, voy dando esas pautas, ¿no? Para ellos, que reflexionen, que entiendan cómo podemos ayudarlos. Y también la fe en los estudiantes. Recuperemos esa fe en los estudiantes, volvamos a creer en ellos, que cuando dice maestra no puedo ir porque tuvo un accidente, o maestra mi papá está enfermo, o yo me siento mal, o esto, hay que creerles, hay que darles ese beneficio de la duda. A veces es difícil porque muchas veces nos han mentido, pero no por uno podemos pensar que todos son igual, demos esa oportunidad. Y yo al dar esa oportunidad, de veras me había llevado muchas sorpresas porque mis alumnos me han respondido. Yo creo que hoy los alumnos ya acentuados un poco más en este segundo año de clases presenciales, los veo mucho mejor de lo que llegaron hace un año. Gracias. Gracias, profesor. Profesor Mares. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que uno de los temas recurrentes en el conversatorio previo fue el asunto de la variabilidad o de la heterogeneidad de situaciones que ocurrieron entre todos los participantes. Yo creo que hay que partir de ahí. Pues se entiende mucho la tentación de caer en la generalización y pensar que más o menos hay uniformidad en lo que ocurre. Yo recupero primero esta heterogeneidad. Primero, ya se hablaba también en la inauguración, se comentaba un poco sobre la condición de privilegio en la que estamos, quienes estamos aquí, quienes pudimos regresar a clases, ¿no? Hay un sector, sí, tristemente, que perdió la vida, pero hay otro sector que por distintas razones no pudo concluir sus ciclos, ¿no? Hay una encuesta del INEGI que señala que alrededor del 44% de los estudiantes de nivel medio superior y superior no pudieron concluir el ciclo 2019-2020, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una circunstancia distinta para quienes sí tuvimos la ocasión de poder regresar, ¿no? Entre quienes no pudieron regresar, uno de los principales argumentos, un porcentaje significativo, es que perdió contacto con los profesores, ¿no? Y que ya no pudo hacer la tarea, no pudo darle seguimiento a sus actividades. Otros redujeron el ingreso porque alguien de la familia perdió el trabajo, etcétera. Entonces ahí, ese es un sector, estamos hablando de quien no estuvo en esta circunstancia, y a pesar de eso, seguimos teniendo una gran heterogeneidad. Efectivamente, yo creo, visto de 2024 hacia atrás, la perspectiva del 2020, yo creo que hay una gran heterogeneidad. Hay quienes efectivamente pudieron haber tenido complicaciones para regresar, pero hay quienes al contrario también estuvieron muy a gusto de regresar porque les hacía falta el contacto social, ¿no? Especialmente para el grupo de jóvenes, volver a ver a sus amigos, conocer a nuevas personas. Hay quienes les tocaron más de una transición, ¿no? Quienes, ya lo decían, quienes cambiaron del bachillerato a la licenciatura, y quienes terminaron el bachillerato en línea y empezaron la licenciatura en línea, y entonces regresan y ven una situación completamente nueva. Y platicando yo con mis estudiantes, a ver, ¿cómo la ven? ¿Cómo se ven ahorita? ¿Cómo se ven respecto a hace 4 o 3 años? Hay quienes dicen, a mí me favoreció la pandemia, la educación en línea, porque me hizo más disciplinado, ¿no? Me hizo estar más atento, era más sistemática el asunto de las tareas, y me hizo ser más sistemático en las clases. Y hay quien decía, yo todo lo contrario, ¿no? A mí ahora me cuesta mucho trabajo participar en la clase, ¿no? Porque el tener la cámara prendida a mí me inhibía mucho. Entonces optaba por apagarla. Entonces al apagarla, el profesor no me veía y no me preguntaba, ¿no? Casos tan simpáticos, semejante a lo que comenta la profesora, una estudiante que decía, yo empecé a participar más, pero empezó a participar más porque sentía, y lo digo textual, lástima por el profesor, ¿no? Porque nadie participaba, y ella era de las pocas que tenía la cámara prendida, y sentía feo que el profesor invitaba que participaran, pero todo el mundo con la cámara apagada, y ella tenía la cámara prendida, ¿no? Decía, bueno, pues, y eso hizo que yo empezara a participar más, ¿no? Entonces,
yo creo que hay una heterogeneidad de circunstancias. Efectivamente, cuáles eran las condiciones de disponibilidad de equipo en las familias, cuál era la disponibilidad de señal de internet, cuáles eran las posibilidades de apoyo de la familia, si el estudiante tenía que trabajar o no trabajar. Entonces, yo creo que esa heterogeneidad, ¿sí?, es la constante, valga la expresión, ¿no?, en esto que ahora vemos. Los estudiantes, muchos le sacaron provecho, unos le ven incluso beneficios económicos, ya lo decía Víctor hace un rato, ¿no? Algunos estudiantes me dicen, a mí me conviene ahora más hacer el consumo digital, ya no gasto en libros, ¿no?, y todo está en PDF. Yo tuve que aprender ahora a leer en PDF, ¿no? Yo no sé ustedes, ya por supuesto, pueden adivinar por mi antigüedad que ya dijeron, ¿no? Es decir, yo soy de libro, yo soy de papel, y me cuesta mucho trabajo leer en digital, pero ahora para los estudiantes no, es algo muy, muy común. Creo que como docentes también, es decir, cuál era nuestra experiencia previa como docente y en qué medida eso nos pudo haber facilitado o complicado esta transición al trabajo en línea y el regreso a presencial, ¿no? Si uno tenía cierta familiaridad con los recursos tecnológicos, la pandemia lo único que hizo, creo yo, fue acelerar un proceso que ya venía caminando, ¿no? Si uno tenía dificultades con la tecnología, la pandemia vino a complicarle más su ejercicio docente. Otra vez, es decir, depende mucho de un conjunto de factores y para mí resulta muy difícil hablar de una uniformidad en lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Y en esa perspectiva, yo creo que en nuestro trabajo docente tuvo que acelerarse, nos representa nuevos desafíos, pero también, es decir, como en cualquier otra circunstancia de incertidumbre, de transición, de cambio, uno tiene dos grandes aproximaciones hacia los problemas, ¿no? O los ve como una amenaza, pérdida, o lo ve como un desafío o una oportunidad, ¿no? Eso en función de su propia experiencia, del propio desarrollo. Cuando uno tiene esta perspectiva de ver las cosas como desafío o como oportunidad, efectivamente creo que el trabajo docente se extiende y se mejora, ¿no? El ahora tener, las clases presenciales, yo uso como complemento Moodle, tengo un curso virtual, un aula virtual de apoyo que antes no tenía, utilizo de manera lúdica el Kahoot y es las risas en la clase, de estar divertidos, y decir, oye, esto está muy bueno, y a ver, vamos a competir, y a ver quién gana, y yo le voy a hacer, déjeme sacarle foto porque ahora yo gané, en fin, yo creo que hay una diversidad de posibilidades, dado mucho por cuestiones estructurales más distales. La escuela, la UNAM, fue muy generosa con todos nosotros, sigue siendo generosa con nosotros, con los estudiantes, pero pensemos en algunas otras instituciones donde habría muchas limitaciones de acceso a recursos, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es esta condición de heterogeneidad, ¿no? Y que creo que vale la pena ver la nueva circunstancia como desafío y como oportunidad, más que como amenaza o como pérdida. Muchas gracias, profesor Mario. Ahora, me gustaría que tanto Arely como Carlos pues pudieran externar esta experiencia, ¿no?, que tuvieron tanto en trabajar, en estudiar a la distancia, como ahora ya con un regreso que pues más o menos ahí va asentándose y tomando una ruta de normalidad, ¿no? Entonces, si quieren empezar, Arely y Carlos, por favor. Okay. Buenas tardes, es un placer estar aquí, muchas gracias por el espacio que se me ha ofrecido. Creo que es enorme el cambio que ha habido de las personas para todos, de quienes fuimos antes de la pandemia y después de la pandemia. Era algo que recurrentemente hablaba con mi psicóloga, como esa frustración de es que yo antes era una persona, antes de la pandemia tenía una vida muy distinta a la que tengo ahora, y pues siempre era esta misma reflexión, ¿no?, de pues es que ya no podemos aspirar a ser a las personas que éramos antes. Hubo un cambio que impactó a todos, tal vez de diferente forma. Habemos, como dijo aquí el profesor, quienes gozamos del privilegio de seguir aquí, pero aún así han habido como obstáculos para todos,
Y pues es sorprendente todo lo que hemos logrado a pesar de las circunstancias y de cómo hemos salido adelante. Bueno, los cambios, desde mi experiencia propia, en la preparatoria recuerdo que esa transición de de la preparatoria para la universidad, que fue la mitad de mi 5º año y mi 6º año para la universidad, era muy estresante porque todavía estábamos con ese ritmo de trabajo de la presencialidad. Los profesores estaban aprendiendo en su mayoría a usar esas plataformas a distancia para brindarnos pues la educación, y era estar aprendiendo constante, tanto el profesor como el alumno. Mis papás son maestros a nivel básico, y yo veía a mi mamá sobre todo, ¿no? Cómo es que sufría, yo le tuve que tener paciencia ahora a ella para enseñarle cómo usar las computadoras, cómo hacer sus presentaciones, y también obviamente el compartir el espacio de yo en mis estudios y ella dando sus clases y ver pues justamente que los alumnos no le hacían caso o quién sabe qué estaban haciendo, pero también era entender esta parte de no sabemos qué está pasando con esos niños. En muchas ocasiones era estar escuchando las conversaciones de los papás con mi mamá de es que mi hijo está usando datos móviles y no es muy caro mantener sus clases en línea. Habían quienes se tenían que ir a cibers. En mi caso, pues tuve la fortuna de contar con el internet y los espacios para poder estudiar. Creo que eso fue un privilegio, porque entiendo que no todo el mundo vivió de esa forma su escolaridad en línea. Tenía compañeros que literalmente me decían, es que yo ya no soporto estar en mi casa, o sea, no sabemos tampoco qué significó para la mayoría de estas personas el estar todo el tiempo con sus familias. No todas las personas gozan de una buena relación con sus familias, y pues también de cierto modo era como que sentirse aprisionados en sus propias casas y no podían salir de ahí. Y volviendo a mi propia experiencia, yo recuerdo que era mucho estrés. En ese entonces, a mis 18 años, tener que elegir qué era lo que iba a hacer de mi vida. También cuidar obviamente el promedio, porque aunque no sabía qué quería hacer, sabía que tenía que cuidar mi promedio para tener más oportunidades. Entonces, recuerdo que fue tanto la presión, y de hecho fue una de las cosas que compartí en ese entonces cuando nos convocaron para este estudio, que yo presentaba como inicios de una parálisis facial por el estrés al que estaba sometida. Que muchas veces, pues sí, ¿no? Ese estrés que uno mismo se pone, pero finalmente era, pues por esta transición, ¿no? Era una cuestión nueva para mí, así como todo el resto de mis compañeros. Pues ya pasando a la universidad, obviamente la modalidad en línea, pues ya teníamos como que algo previo gracias a la preparatoria, y creo que definitivamente mi experiencia en la universidad ha sido mejor que en la preparatoria. Me tocó tener profesores muy comprensivos y sobre todo muy empáticos, y también pues compartir un grupo que era pues de la misma forma muy colaborativo y muy pues nada individualista, al contrario, como que sí éramos un grupo de cierta manera unido. De hecho, hace rato que estaba viendo algunas de las cosas que presentan allá atrás, de algunas experiencias que se compartieron, me sorprendí de ver de muchas personas conocidas en mi vida actualmente, compañeros sobre todo, e incluso de una profesora que me llevó a la siguiente reflexión de que esas personas que vemos hoy en día, tú las ves como si nada, pero en realidad tuvieron ese momento de vulnerabilidad, de dificultad durante la pandemia, y muchas veces no nos enteramos de esas cosas. La realidad es que volvimos a la presencialidad de un día a otro, no de forma pues natural o con una transición. Fue como que anunciaron tenemos que regresar a presencial, y de pronto pues tuvimos 2 cambios abruptos. El primero fue cuando llegó la pandemia, adaptarnos a un encierro al que no estábamos acostumbrados y que no es algo natural para el ser humano, donde quedaba la parte de la socialización. Y el segundo cambio fue cuando ya nos habíamos medio adaptado a este encierro, y de pronto pues regresamos a la presencialidad. Fue
Pues algo que sí se complicó para algunas personas, a mí se me complicó mucho el regresar a presencial. Y bueno, eso lo tomaré un poquito más adelante. Simplemente quisiera cerrar esa idea de lo mucho que me conmovió el ver todas esas historias de pues mis compañeros, de amistades, de una profesora que lamentablemente ya no sé nada de ella porque tengo entendido que después de la pandemia se le iba a dificultar mucho pues mantener el trabajo y pues decidió irse a otra escuela. Y pues simplemente admirar todo lo que son ahora, ese orgullo que da ver las personas que se convirtieron ahora, a pesar de lo que vivieron en ese entonces, que pues no fue fácil para nadie. Desde mi experiencia, mi secuela como más significativa tras la pandemia, que sí fue muy relevante para mi regreso a clases, fue que yo desarrollé a raíz de una pérdida familiar un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que después se transformó en una fobia hacia los gérmenes. Entonces, para mí el simple hecho de transportarme a la escuela y estar ahí rodeado de muchas personas, tomar el transporte, o sea, cualquier cosa, ¿no? De que me estornudaran al lado. O sea, son muchas cosas que uno no puede controlar. Entonces, hasta hace muy poco fue algo que entendí que de dónde venía. Fue a raíz de la pandemia que, pues, afortunadamente pude ir trabajando, que ya no es algo que imposibilita mi vida, pero era algo con lo que yo tenía que lidiar a diario. Entonces, pues también era pensar, tanto mis profesores como yo estamos lidiando con secuelas de la pandemia, pues no de manera tan silenciosa, pero que sí, no todo el mundo sabemos por qué estamos pasando y por lo que pasamos. Entonces creo que simplemente pues sentir esa admiración de lo que seguimos avanzando y construyendo a pesar de las dificultades. Muchas gracias, Arely. Y bueno, pues continuamos con Carlos, también si gustas compartirnos tu experiencia, ¿no? Estas reflexiones que has tenido. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Igual, muchas gracias por la invitación. Pues yo quisiera comenzar como platicando un poquito lo que fue para mí como la pandemia y cómo inició. Realmente fue muy complejo, ya que justo yo antes de pandemia pues sí era una persona como un poco más sociable, más amigable, y a inicios de esta intenté como seguir con ello. Sin embargo, justo a mí me tocó en parte de 5º año y 6º año de prepa totalmente. Entonces comenzaron todos esos cuestionamientos de qué quiero hacer con mi vida, hacia dónde voy, quién soy. Y como el hecho de estar solo en mi casa y solo con esos pensamientos comenzó como a abrumarme demasiado. Y tal cual, no sé, sí, bueno, no sé, justo yo hice ese dibujo. Entonces, creo que con eso lo podemos explicar un poquito más. Pues justo, literal para mí era como toda una rutina. Era como de lunes a viernes, sábado y domingo, estar haciendo lo mismo todos los días. Era cansado, sentía que el tiempo se me iba porque sentía que no estaba haciendo nada. Literalmente para mí era frustrante el saber que no iba para ningún lado, o sea, seguía estudiando y los días seguían pasados. Y pues yo estaba en el mismo lugar, o sea, para mí era lo mismo. Eran de que noches de desvelo, incluso haciendo tareas, porque entiendo que para los profesores fue difícil, pero también muchas veces me ocurrió mucho lo que comentaba la profesora, de que no nos daban clases. Literalmente era como, ahí están las actividades, ahí están los exámenes, y ustedes pues háganle como puedan, ¿no? Y era como, ok, me gusta la materia, me acuerdo mucho sobre todo de psicología en la prepa, era como una rama que a mí me interesaba, y me dejó de interesar porque realmente no disfruté la materia y era como solo voy a hacer la tarea y el trabajo y el examen porque necesito hacerlo, pero ya como no disfruté de esa experiencia. También para mí era como muy frustrante el que sentía como que todos me observaban aunque nadie me observaba realmente. Era curioso porque sentía como sé que en algún momento esto puede acabar y van a esperar que yo tenga decisiones claras respecto a quién soy y qué quiero hacer, y yo no las tenía ni de chiste. Entonces justo también en ese momento respecto a prepa, era como complicado para mí el promedio, ya que mis primeros años de prepa pues fueron complicados personalmente y justo tenía esta presión de alcanzar un promedio. Yo lo planteé de 9 para asegurar una carrera, la que yo quisiera literalmente. Entonces como que fue también toda esa presión en la cual no podía fallar.
O sea, literalmente yo hoy por hoy, ya con mi psicóloga, sé que tengo un miedo al fracaso muy enorme. Entonces es algo como que muy fuerte, que igual me quedó de la pandemia porque fue cuando se empezó a desarrollar esto. Y pues sí, o sea, ya de ahí como que planteé y logré rescatar el que quería hacer con mi vida, y justo cuando nos convocaron para esta actividad, ya estaba en la licenciatura. Yo antes estaba estudiando en FE Zaragoza, nutriología. Sin embargo, no sé si fue una decisión como apresurada o no, pero realmente yo no disfruté de las clases en cuanto empezaron. O sea, para mí eran muy aburridas, muy estresantes, o sea, les entendía y algo, no sé, era curioso porque se me hacían fáciles, pero era como, no quiero estar aquí. Era como sé que puedo hacer otras cosas o puedo aprender por mi cuenta, pero las clases para mí eran como muy cansadas. Entonces, a pesar de que no estaba haciendo como actividades fuera de mi casa, el hecho de solo estar sentado frente a una pantalla era cansado y sentía como que me chupaba la vida en esos momentos. Y pues justo después de eso decidí cambiarme de carrera y hoy estoy en la Facultad de Medicina, y fue cuando pude sentir como el regreso total, en su totalidad más o menos, a clases presenciales. Y puedo decir que el cómo la pasé en pandemia fue complejo y fue muy complicado, pero me ayudó a crecer como persona, me ayudó a tener en claro, yo soy uno de esos casos, considero, en los que más que perjudicar a mi persona, y creo que soy muy privilegiado por ello, porque también pues en mi familia como que no hubo estos problemas tanto de salud ni económicos. Entonces, al poder eso y centrarme como en mi persona y en mi crecimiento, fue que hoy el regresar para mí fue mucho más sencillo, pero sí tuve como ciertas complicaciones y las logré observar con mis compañeros, sobre todo ahorita en licenciatura, ya que nuestra licenciatura es un poco demandante, un poco mucho en tiempos. Nuestro horario es mixto y además de eso tenemos que liberar deportes, actividades culturales y hacer voluntariados. Entonces, para muchos de mis compañeros es muy complicado el tener que estar todo el día en la escuela, ya que vienen de pues estar todo el día en su casa, y los transportes, muchas personas se transportan de 2 horas, 3, incluido yo hace unos semestres, fue mi caso. Ahorita ya tengo igual el privilegio de vivir cerca de la universidad, entonces por ese aspecto también es como otra experiencia totalmente a ellos. Pero pues sí, o sea, siento que a mí la pandemia y ahorita me ayudó, y ahorita el regresar y estar en clases presenciales me es muy satisfactorio, ya que descubrí que el por qué no disfrutaba esas clases en FE Zaragoza eran no porque los maestros o maestras fueran malas o no supieran dar su clase, sino porque realmente yo no estoy acostumbrado y mi aprendizaje no funciona en digital. O sea, para mí es más fácil, mejor no conectarme a la clase, aprenderlo por mi cuenta y pues presentar un examen. Pero el hecho de estar frente a la pantalla con una clase para mí es abrumador en 1000 formas. Y justo es algo como que incluso platicamos, mi carrera tiene un sistema de tutorías. Entonces en esas tutorías las platicamos con un psicólogo tal cual, y pues literal de cómo estamos, y son como mini terapias en las que luego lloramos y decimos como ya no podemos más, porque a pesar de que disfrutamos de nuestra licenciatura, es cansado, es abrumador el tener que estar todo el día y 24/7 pensando en la carrera, y se siente más presión porque somos una licenciatura aún muy pequeña, de que son 3 generaciones y aún no se gradúa y es muy incierto el futuro de nuestra carrera. Entonces, pues sí, no sé, es como todo lo que quisiera comentar respecto a eso, y solo decir que justo cuando me contactaron para que viniera al conversatorio, volví a leer lo que escribí en el documento, bueno, junto al dibujo, y lo único que quiero rescatar respecto a pandemia fue que me permitió abrazar el piso y entender que estar mal está bien. Muchas gracias, Carlos. Por favor, le cedo la palabra al doctor Luis Mata, un poco pues tratando de entender en lo general, en los grandes procesos sociales, estos testimonios. Muchísimas gracias. Creo que se tiene que aprender. Está listo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación.
Al igual que el resto, para mí fue un proceso muy interesante el estar aquí presente después de lo vivido, que en buena medida creo que para muchos fue pensado como una especie de paréntesis en nuestras vidas y en realidad no fue el caso. Agradezco mucho de nueva cuenta el espacio, a Mario, a Víctor por la invitación. Me gustaría comentar un poco cómo fue mi experiencia también en el contexto para tal vez acercarme un poco a las experiencias y las narraciones que nos están mencionando ahora. En el entendido que en ese momento en el momento en que inició el cierre de actividades, yo tenía a cargo cursos de licenciatura, de posgrado, y además tenía que hacer campo de un proyecto de ciencia de frontera con financiamiento CONACYT. Entonces, en ese momento que yo no podía tener acceso a campo o tuviera que llevar a efecto mis clases a distancia en la UNAM y también en licenciatura y en el posgrado, tanto en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales como en la MADEMS, me significó un proceso de adaptación que todos vivimos como docentes. Ahora que escucho sus narraciones, caigo en cuenta en muchas coincidencias, al igual que todos ustedes pienso que es enteramente diversa la manera en cómo nos enfrentamos a la situación. Yo comento esto porque esto me permitió hacer un acercamiento a diferentes aspectos. Por un lado, como docente, tuve la oportunidad de poder entender cuál era la realidad de la práctica docente para mis colegas, estar frente a un monitor por horas y tener que hablar, exponer, llevar a efecto la participación, solicitar que alguien hablara, y esto implicó muchos problemas tanto para licenciatura como para el posgrado. Y en el proyecto que estaba desarrollando, justamente lo que yo tenía que ver era cómo se construían las aspiraciones de futuro de estudiantes de licenciatura y de posgrado. Tuvimos 128 entrevistas entre 6 investigadores que integramos ese proyecto que inició en prepandemia, en donde hicimos un levantamiento a 3.500 y tantos estudiantes de encuesta, y las entrevistas semiestructuradas que logramos en ese momento daban cuenta de esta sensación de incertidumbre a propósito de qué sucederá mañana, cómo es que va a incidir esto en mi futuro, veamos cuándo regresamos. Y era inevitable en estas entrevistas conversar a propósito de las nuevas situaciones y que estábamos viviendo, el número de muertos, lo que sucedía en otros países, la incertidumbre del futuro y sobre todo cuál era la posibilidad real del estudiantado para poder incorporarse al mercado de trabajo en estas condiciones, o bien si ya lo tenían que hacer en ese momento, dada la situación apremiante que se vivía en lo económico. Para este propósito, nosotros en esta investigación entrevistamos tanto estudiantes de instituciones públicas como privadas, y ahí pudimos ver mucho la diferencia. Mientras que ahorita escucho a los compañeros mencionándome que estaban ustedes frente a un monitor sintiendo que la vida los succionaba, esta experiencia la tuvieron estudiantes que tenían muy buenas condiciones socioeconómicas e igualmente los que tenían las peores condiciones socioeconómicas. Esta experiencia de tener que estar lanzando tareas a través de una fotografía porque no tenían computadoras o dispositivos y que pudieran subirla al profesor en un parque a través del internet público, y diametralmente opuesto de, bueno, yo me fui a otros estudiantes que tenían muchas mejores condiciones, me fui a Valle de Bravo, ahí vivimos, aquí no pasó pandemia. Aquí pues, todos están en la calle, aquí en realidad, como somos tan pocos, nadie se preocupa por la pandemia en realidad, y es como si se hubieran ido de vacaciones. O sea, la realidad era muy distinta para muchas situaciones muy diferentes. En la misma medida también tuve la oportunidad en el contexto de pandemia, porque recordemos que fueron casi 2 años que estuvimos en este berenjenal de encierro, tuve la oportunidad también de hacer otro proyecto, que ese sí ya está publicada la investigación, la primera pronto saldrá el libro, en donde entrevistamos a profesores de educación media superior de instituciones públicas y privadas. Fue muy interesante ver cómo en ese momento la principal preocupación del docente era saber si eran docentes jóvenes. La mayoría de ellos no tenían una plaza, tenían un contrato por honorarios o tenían por semestre determinado, en el caso de privadas y públicas, dependiendo. Entonces había una suerte de inestabilidad muy presente. Pero lo interesante, y justo acá me llama la atención de cómo también esta diversidad experimentada por los docentes, para muchos docentes fue muy beneficiosa la pandemia porque les permitió ser más productivos. Por extraño y raro que les parezca,
el hecho de que muchos de nuestros docentes jóvenes tengan que ser profesores taxi, de que van de una institución a otra, o que tengan que estar muchísimo tiempo en procesos de traslado, así sea su propia institución, y tener que hacer trabajos administrativos y un conjunto de aspectos, dio cuenta de cómo en ese proceso para algunos pudieron concluir una tesis, hacer una maestría, pasar más tiempo con sus familias, tener un conjunto de oportunidades que las circunstancias laborales no les permiten o no les permitieron en ese momento. Y esto fue obviamente de la mano de todo el problema que esto representaba, pero las condiciones laborales que vivían en ese momento los docentes y que no han cambiado, sobre todo para docentes jóvenes que están incorporándose a la docencia, fue un problema especialmente relevante para ellos en ese momento. Hoy día, en el regreso a la presencialidad, me toca hacer entrevista tanto a profesores como a estudiantes. Es muy interesante lo que me narran unos y otros. En el caso de los docentes, uno de los aspectos que más ha estado mencionado en el marco de sus discursos ha sido: lo que hago ahora es trabajar como lo hacía antes de la pandemia, sumando las actividades que yo realicé en pandemia. Tengo que abrir un Moodle, tengo que tener un Classroom, tengo que facilitar los contenidos, tengo que calificar a distancia, tengo que llevar a efecto todas las cosas que yo hacía en la pandemia, además de las cosas que hacía en la presencialidad. Entonces la carga es todavía mayor. Y este aspecto también impacta directamente sobre su práctica docente. Si yo no le doy a mis estudiantes todos los contenidos disponibles desde el día 1 para que los tengan y los puedan descargar, no voy a esperar que los lean. Y ese es un aspecto que también resulta muy problemático para el ejercicio práctico de la docencia. Asimismo, otro de los aspectos que a mí me mencionan y que está muy presente en todos los docentes, tanto en instituciones públicas o privadas, es, y yo lo estoy definiendo así propiamente, pero la situación es la siguiente: competir o hacer frente a la economía de la atención. No sé cómo conseguir que una clase de hora y media o 2 horas corresponda a la posibilidad de llevarle efecto como la hacía antes de la pandemia. Puedo tener una atención de hasta 20 minutos. Después de eso tengo que hacer que hagan ejercicios, que hagan otras cosas, que se muevan en el salón. Tengo que convertirme en un profesor que hace muchas cosas que antes no hacía. Multiplicar estrategias didácticas porque pierdo concentración. Eso, especialmente para los profesores que están dando matemáticas, física, química, química un poquito menos, o idiomas, se convierte especialmente en un reto, porque la suma de actividades que tienen que trabajar para dar una clase, además de las horas frente a grupo, se ha multiplicado. Se ha convertido en un trabajo en donde en algunos casos, que lamento escuchar lo que también me dicen los compañeros, de plano es aventar la toalla y decirle al estudiante: tú haz lo que puedas. Quienes no, que también los hay, son profesores que han tenido que buscar estrategias y mecanismos desde los cuales lograr que se cumpla la atención para poder avanzar en su contenido temático. El problema de ello es que las condiciones de trabajo para estos docentes jóvenes son exactamente las mismas vividas antes de la pandemia y en la pandemia. Hay promesa de un futuro de incorporación, hay condiciones en donde hay promesa de que vas a seguir dando tu materia, pero en el marco de los hechos lo que priva es la incertidumbre. Cuando hay tal nivel de incertidumbre en el contexto del docente o del estudiante, no es posible el hecho educativo. No hay manera de que suceda la escuela como un hecho social que permita, despierte, habilite la imaginación, la creatividad del docente y del estudiante, si no se sabe qué va a pasar mañana, estemos o no estemos en pandemia. En el marco de la fragilidad de nuestras realidades cotidianas, está presente siempre la inestabilidad, y con ello se ha tenido que lidiar tanto docentes como estudiantes. Asimismo, una práctica recurrente por parte de estudiantes en el regreso a la presencialidad ha sido frases del tipo: profesor, si me ve dormido en clase, no es porque no le ponga atención, es porque estoy medicado. Profesor, aquí tengo mi justificante porque fui con mi psiquiatra. Profesor, tengo cita, puedo ir a la enfermería, necesito hablar con un psicólogo.
Y esas cosas se han vuelto recurrentes en el marco de todas las narraciones que tengo registradas de docentes en el regreso a la presencialidad, e igualmente por parte de muchos estudiantes. En algunos casos hablando francamente de la fragilidad. En otros casos diciendo, a mí me gustó la pandemia porque a mí no me gusta ser un ser especialmente sociable y entonces pude no serlo, tuve un pretexto para no tener que interactuar con nadie en ese momento. Y en el regreso a la presencialidad, el principal problema de los estudiantes en las primeras semanas que pudimos registrar para poder interactuar con el resto de sus compañeros es, no puedo hacer trabajo en equipo. No sé trabajar en equipo, no estoy acostumbrado o habituado a trabajar en equipo presencial o a distancia con ellos porque no me puedo llevar con ellos, no sé qué tanto puedo exigirles que hagan o que se comprometan o qué esperan de mí, y ha sido un proceso en que ha mejorado paulatinamente a partir de la presencialidad, pero ello fue un problema recurrente en el marco de las narraciones de estos jóvenes. De igualmente, la relación docente-estudiante cambió totalmente. O sea, la forma en cómo se da hoy clase, cómo se relacionan con docentes, con estudiantes, ha cambiado sustancialmente. Y no nada más por la pandemia, sino por muchos otros aspectos que como por ejemplo, la misma palabra de acoso o de la forma en cómo se puede establecer una relación el docente con el estudiante, constituye un elemento desde el cual muchos docentes toman sus precauciones. En narraciones tengo claramente yo no puedo estar con un estudiante sin mi puerta abierta de oficina, yo no puedo estar con un estudiante a solas, yo no puedo estar con un estudiante, yo antes invitaba a mis estudiantes a que nos viéramos fuera al final de los cursos para tomarnos una chela, eso ya es imposible. O sea, hay muchos elementos que han cambiado, algunos seguramente para bien, pero muchos que han cambiado sí o sí la realidad de cómo sucede la relación entre docentes y estudiantes. Y finalmente, una de las cosas que a mí también me gustaría destacar de todo el proceso que hasta ahorita he estado registrando y viendo, tiene que ver en concreto con la inacción institucional en diferentes ámbitos, en donde aparentemente esto que sucedió fue un paréntesis, y lo que estamos viviendo es como si estuviéramos de regreso a la presencialidad, como si no hubiera pasado nada. No hay políticas institucionales para poder remediar situaciones que tienen que ver directamente con la salud emocional de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. No hay acciones institucionales para mejorar directamente la infraestructura que habilite no tanto la educación híbrida, sino las condiciones que permitan justamente lo que se hizo en pandemia, que ahora continúa como un elemento presente en la presencialidad. Que esto es tener acceso a internet, tener acceso a cañones para poder hacer presentaciones, tener acceso a un conjunto de licencias con las cuales se puedan habilitar docentes y estudiantes para llevar a efecto ciertas prácticas, ciertos accesos, Zoom en sentido amplio para muchos docentes, se está acortando, pero estas prácticas siguen siendo recurrentes. Si bien es cierto que antes se mencionaba que muchos estudiantes tenían Zoomestres, porque todo se vivía en Zoom, hoy seguimos usando Zoom. Hoy el Zoom sigue siendo un elemento práctico para llevar a efecto entrevistas con colegas, hacer entrevistas semiestructuradas y un conjunto de elementos en los cuales, en el caso en concreto, en la Facultad de Políticas, que también es donde yo doy clase, yo no he visto ningún cambio institucionalmente hablando que habilite mejores condiciones de lo que he vivido en la pandemia y ahora al respecto, por ejemplo. Y en ese sentido creo que es un deber institucional trabajar para que se mejoren las condiciones desde las cuales podemos entender la lógica de la relación entre actores escolares, docentes, estudiantes, para mejorar y entender qué fue lo que vivimos, y que lo que vivimos no puede ser un paréntesis, no puede ser algo como que ya pasó. Las repercusiones que tuvo efecto la pandemia siguen más que presentes en nuestro día a día. Muchas gracias, doctor Luis. Creo que tiene un cierre muy interesante, ¿no? Porque justo estamos pasando un poquito los 4 años, ¿no?, que se hizo la declaratoria, pero pues como que en los medios de difusión, los actos de gobierno, pues como si no hubiera ocurrido, ¿no? Y pues como ya bien lo señalaba, está esta parte de la incertidumbre, ¿no? En cualquier momento puede ocurrir alguna otra situación catastrófica que de alguna manera suspenda nuevamente esta normalidad.
Y bueno, en ese sentido, si bien ya adelantaban algunas cosas, ya acercándonos también hacia el cierre de este conversatorio, me gustaría que pudieran ustedes retomar 2 puntos que me parece son relevantes, y uno tiene que ver, pues, efectivamente, ¿no?, a partir de lo aprendido en la pandemia, lo vivido en la pandemia, cuáles son los retos a los que ahora se enfrentan tanto los docentes en su relación con los estudiantes y el estudiantado en su relación con sus profesores. Eso por un lado, y por el otro, cuáles son sus expectativas, cuáles son incluso un poco esta idea de las peticiones, ¿no?, de alguna forma que ustedes como docentes tienen hacia sus estudiantes y los y les estudiantes tienen hacia sus profesores, ¿no? Porque bueno, un dato de los informes que nosotros pudimos elaborar, ¿no?, a partir de la investigación, es que algo que pedían los estudiantes que mejorara de sus clases era no un tema de los contenidos, no un tema de los aprendizajes, sino el tema de las relaciones, ¿no? Y que pues creo que ha estado aquí como de alguna manera presente tanto hace un momento como en este conversatorio. Entonces, si quieren iniciar indistintamente, profesora, profesor, Carlos, Arely, adelante. Bueno, yo el principal reto que veo, creo que la pandemia aceleró muchos procesos. Es decir, el uso de las TICs ya venía caminando y la pandemia aceleró de manera abrupta, precipitada, este uso o este consumo de las TICs como recursos, como medios de enseñanza-aprendizaje. Y creo que uno de los retos que sigue y que ya lo estamos viviendo es de qué manera conseguimos que la inteligencia natural compita o esté un pasito adelante de que la inteligencia artificial, ¿no? Porque yo creo que está la ilusión de que la inteligencia artificial nos va a resolver todo. Los estudiantes de pronto confían excesivamente en la inteligencia artificial a costa de, pagando un costo por su inteligencia natural, ¿no? Previene o evita mucho la reflexión, el pensamiento reflexivo, la crítica, el trabajo colaborativo, y yo creo que ese es un riesgo, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder competir contra la inteligencia artificial? Yo creo que ese es un reto importante dentro de la tradición de enseñanza-aprendizaje que quizás muchos tenemos. Depende mucho también de los contenidos, de la materia, pues, pero esta invitación a ser reflexivo, que es una de las características yo creo que de la UNAM, invitar a los estudiantes a ser reflexivos, a ser críticos, a ser solidarios, a tener un compromiso con la sociedad. Yo creo que la inteligencia artificial puede convertirse, ya lo decía yo hace un rato, en una oportunidad o en una amenaza, ¿no? ¿Cómo le sacamos provecho a eso? Y entonces eso representa para nosotros mismos los docentes un desafío. ¿Cómo hago para utilizarla a mi favor? ¿Cómo estando en la clase lanzo una pregunta y a ver, pregúntenle? ChatGPT, a menos que tenga la versión de pago, no sirve. Es decir, tienes ahora 4 o 5 opciones además del ChatGPT. ¿Cómo le saco jugo a eso? ¿Cómo verifico que lo que me está diciendo es correcto? ¿Cómo contrasto puntos de vista opuestos que me pudiera estar dando la misma respuesta de la inteligencia artificial? ¿Cómo la uso a mi favor? Yo creo que ese es uno de los retos más importantes, y bueno, yo ya estoy más cerca de la jubilación que de seguir en estos asuntos, pero sí siento que las generaciones de profesores que vienen atrás de gente de mi generación, pues sí tienen un reto muy grande enfrente, ¿no? Los estudiantes también que entiendan esta dependencia que ya de pronto vemos
que roza mucho, que coquetea mucho con la adicción de los dispositivos móviles, cómo hacer para que sí se usen inteligentemente, pero que no se dependa de ellos, sino que se usen de manera provechosa, se usen de manera proactiva y no solamente reactiva. Yo creo que por ahí viene un reto muy importante para unos y para otros. Muchas gracias, doctor Mario. Adelante, profesora Marta Patricia. Bueno, creo que uno de los retos que yo veo a nivel bachillerato, al menos lo he visto con mis alumnos, es el levantarles el ánimo. Vienen con una autoestima muy baja, me ha tocado verlos con una autoestima muy baja, y luego se han enfrentado a profesores que se las bajan aún más, y eso ha sido terrible, ¿no? Cada uno tiene su talento. Yo como le digo a mis alumnos, podrás ser bueno en todas las técnicas o podrás no serlo, pero eso no quiere decir que no puedes ser un buen artista o un buen dibujante. No te limites, ¿no? Eso es. Y a las enfermedades que luego tienen, ¿no? Hoy en día piensan que el tener una enfermedad es un límite para no poder estudiar. Ellos mismos son como que se sabotean muchas veces. Ese es su reto, pero también cómo yo les puedo ayudar para que luchen contra esto, que vean que no es un impedimento, ¿no? El que tenga una depresión o como un alumno que tengo que dice, mi mamá me botó, ¿no? Desde muy chico ahí me aventó con mi abuela, ya no quiero saber nada de mí y no sé por qué me odia, ¿no? Y dices, y te platican y dices, ¿cómo le hago? No, creo que mi mayor reto es cómo ayudar a mis alumnos desde no solamente en lo académico, sino también en ese aspecto que a veces digo, ¿cómo me falta esa parte de la psicología? De poderlos ayudar, de poderlos guiar. Ese es uno de los retos más grandes, que porque están en esa fase de su identidad, están buscando a sí mismos, están formando su identidad, estamos en ese proceso. ¿Cómo les podemos ayudar? Precisamente, es uno de sus mayores retos, o yo de los que veo, de cómo poderlos ayudar, porque a veces sí me siento un poquito limitada, pero siempre acudo a alguien que me apoye para poder ver cómo trabajar esos detalles. Y en la cuestión académico, al menos en mi materia, es cómo poner atención las 2 horas, ¿no? Yo soy de, sí doy teoría, pero antes me podías extender 1 hora dando teoría, y ahora que regresamos en pandemia era así de, se dormía, ¿no? Y yo así de, entonces ya hacerlo breve, en 20 minutos, a ver, algo breve, es esto, aquello, vamos a ver esto, y ahora vamos a ver estos audiovisuales, a ver qué les parece, opinen, y empiezan a opinar, o qué sugieren ustedes, ¿no? Yo tengo este video, ustedes conocen otro, sí, yo vi tal, entonces hacer que se interesen, hacer esa parte, ¿no? Porque si llegan al salón y están así. El celular, ¿no? Perdón, no es celular, pero bueno, están así. Y yo, si eran dependientes de la tecnología, después de la pandemia se hicieron más independientes a esto, son codependientes. Entonces están así, y yo así, dejen el celular, guárdenlo, luego le hablan al novio, a la novia, no se les va a perder, ¿no? Ya, desconéctense. Si quieren, esto es para oír música, no tengo problema, pero no para estar mensajeándose, hablándose de todo el teléfono o en las redes sociales. Y ya, bueno, está bien, ¿no? Digo, cuando estoy dando clase teórica, pónganme atención. Esa es la parte, cómo en esos 20 minutos yo les puedo quitar este aparatito. Ese es el mayor reto que nos estamos enfrentando también. Cómo en 20 minutos, media hora de teoría, les puedo quitar este aparatito a mis alumnos. Y eso depende cómo les dé la teoría y cómo les haga interesarse y cómo los involucre. No solamente es hablar y escribir en el pizarrón, no. Involúcralos. Oye, ¿qué opinas de esto? Lo ves distraído. A ver, ¿usted qué opina sobre esto? Porque yo lo veo como que quiere platicar. A ver, platíqueme. Y se queda, bueno, yo opino que esto, ¿no? O sea, como que unos se quedan callados y otros sí empiezan a opinar, o alguien más habla, entonces ya empiezan a interactuar. Entonces, ese también es parte de un reto académico, no solamente a nivel personal, sino también académico. Tenemos que ver los dos aspectos, ¿no? Yo lo veo en ese sentido, ¿no? Tenemos que ver los dos aspectos. Y en mi reto como maestra es hoy en día cómo veo que la institución, como lo decían ahorita, no ha cambiado, ¿no? Parece que no hubo pandemia. Regresamos en el 2000, bueno, regresamos antes de clases presenciales el año escolar, nos hicieron ir como un previo, ¿no? Ir a clases. Y los chicos lo primero que querían, sí, vamos maestra, vamos. Y sí iban, ¿no? Poquitos, pero iban, ¿no? Pero dicen, vamos a tener todas las instalaciones bien limpias, no sé qué. Bueno, yo llegué el primer día, todos mis respiradores hasta la esquina con los bancos encima, y yo así de… Y el salón estaba
bueno, no sucio, lo que le sigue. Entonces yo dije, pues no que iban a tener todo en orden. O sea, ¿cómo quieren que demos clases, que regresemos a lo presencial si no nos dan lo básico? ¿No? Es por eso que muchos ya no quiero regresar, por esa inseguridad. Entonces, ¿cómo haces que se vuelvan a interesar? Hay unos que dijeron, no, yo ya no regreso, si van a estar en las condiciones, no, porque me puedo volver a contagiar. Pues sí es cierto, ¿no? Ese fue el primer reto al que nos enfrentamos nosotros como docentes, y ya después los que han venido, ¿no? Digo, después de a mí me dio COVID, ¿no? Después de una semana de clases me dio COVID, no me dio tan fuerte, pero dije, eso no me va a detener a yo darles la oportunidad a los chicos, ¿no? Ese también fue el reto, ¿voy o no voy? ¿No? Entonces, ese fue nuestro reto. Ahorita los que nos estamos enfrentando a estos retos, con los chicos, de escucharlos, de entenderlos, de animarlos, y que sí, hoy, como les digo hoy en día, y platico con mi mamá, hoy los chicos tienen enfermedades de adultos, ¿no? Que pues, no deberían de tener. Como decía, una parálisis facial, pues también tuve una alumna que por tanto estrés le dio parálisis facial, ¿no? Entonces, es impresionante a qué grado hemos llegado. Hay que decirles, a ver chicos, bájenle. Al menos en mi clase trato de que se relajen. Ya en las demás no sé qué pueda hacer, ¿no? Pero al menos trato de que en mi clase se relajen, se desestresen, y ya después de ahí, bueno, ya sabrán qué hacer, ¿no? Entonces, ahí vamos trabajando. Y cada día salen nuevos retos, porque cada grupo, cada alumno, cada generación es diferente, y eso va a cambiar también la forma en cómo nosotros nos comportemos en el salón de clases con ellos. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Marta Patricia. Carlos. Sí, bueno, yo quisiera como comentar justo esta perspectiva que comentaba la profesora, que es, bueno, yo el reto que más identifico ahorita regresando a presencial, y que es algo que aún hoy por hoy en mis clases luego pasa incluso, es justo esta parte de los dispositivos. O sea, porque al menos como personalmente hablando, como que si hay materias, por ejemplo, que me interesan muchísimo, pero luego la dinámica de la profesora, la doctora o el doctor es como media monótona, o sea, es como lo mismo, y literalmente ha habido ocasiones en las que hay una diapositiva con más de 15 líneas de texto en la cual está leyendo la diapositiva. Y es como ok, entonces pues mejor me pongo a hacer otra cosa y me leo el tema por mi parte. Y ya, entonces luego sus dinámicas, incluso de formas de evaluar, es como me van a entregar una tarea y esta tarea vale el 50% de la clase, y van a tener al final del semestre otra tarea que va a valer la otra mitad. Y es como bueno, entonces... Y esas tareas son como van a repetir lo mismo que yo ya les enseñé. Entonces, entonces ¿para qué estoy viniendo a una clase de 3 horas, de 4 a 7 de la noche, en la que literalmente podría estar ya camino a mi casa o avanzando con mis otros exámenes o proyectos? Y entonces es desgastante, y siento que es como si esta parte como que también colaboración de los estudiantes respecto a los dispositivos, porque sí creo que ha sido como un gran problema. Incluso el tomar apuntes digitales es muy común hoy por hoy. Yo es algo que hago, pero sí es como un trato de restringir como todas las aplicaciones en el iPad como de redes sociales para justo no tener esta distracción. E incluso yo sí soy alguien como que se distrae muy fácilmente, y he llegado como a la solución de llegar a darle como a inicio de clase el teléfono a mi amiga del otro extremo del salón y decir como no me lo des hasta que sea el descanso, y ya en el descanso me lo das y te lo vuelvo a regresar cuando regresemos a clase. Porque pues justo creo que también es parte de nosotros, y creo que algo que nos dejó pandemia muchísimo fue la perspectiva del aprendizaje propio, de ser autodidactas, y pues es algo que se rescata mucho, pero que siento que también los profesores se quedaron con esa idea mucho, y ya es como pues ellos lo pueden investigar por su cuenta, y es como claro que sí, pero al menos a mí yo siempre les he comentado a mis doctores y doctoras que me encantaría que ellos me pudieran brindar como material que chance yo no he encontrado, o cosas nuevas que ellos tienen como mayor, no acceso, porque creo que acceso podríamos tenerlo todos, pero igual como que tienen más experiencia buscando material. No es lo mismo como que nosotros busquemos en las bibliotecas digitales, que es como complicado a veces, y a que le podamos decir al doctor o doctora de que tengo este tema de investigación. Es algo que pasó hace poco en mi carrera. Hacemos protocolos, y mi protocolo era un tema respecto a personas transgénero en el cual no hay nada de información. Entonces me acerqué con ciertos doctores y fue como, yo no encontré nada, encontré estos 5 artículos. Bueno, ya al final mi protocolo tuvo 7 porque uno me dio un artículo. Entonces, poco o mucho, creo que esta
también como un reto, o al menos para mí es una expectativa de que mejore la comunicación entre docentes y alumnos, que es algo que afortunadamente yo hoy estoy viviendo muchísimo, ya que, no sé, he tenido la fortuna de que mis doctores y doctoras como sean muy abiertos en ese aspecto, muy colaborativos. Justo yo estoy participando en el Climatón de este año y pues he tenido el apoyo de 3 doctores, bueno, 2 doctoras y un doctor, en el que justo, o sea, nosotros somos como los que llevamos la batuta del proyecto, pero es como, hay cosas que no sabemos aún, o sea, vamos en cuarto semestre y es como, tenemos esta idea y este concepto, ¿me podría ayudar en algo? Y es como, ya trabajamos colaborativamente, ya no se siente solo esa de, está alguien frente a mí dándome clase y ya, sino como que ya existe esta retroalimentación como entre ambas partes, esta comunicación de ideas, y creo que así deberían de ser las clases, porque realmente la monotonía de solo una persona, o que nos pasen a exponer y que solo sea como una persona hablándote o leyéndote al frente, creo que al menos para mí es una forma de enseñanza que ya no funciona realmente por justo lo que comentaban de la atención. O sea, antes chance y sí, justo lo platicábamos mis compañeras y yo, antes era muy fácil y no entendíamos cómo aprendíamos, porque era como, pues no hacíamos tantas presentaciones, no hacíamos tantas infografías, eso no existía antes, era como, eso no pasaba, y ahorita es como, bueno, para mañana hay que hacer una presentación, y para mañana una infografía, y para mañana un cartel. Entonces como, ¿cómo aprendíamos antes? Porque, o sea, hasta donde yo recuerdo era como muy de las clases, era muy de ponerle atención a la profesora y entenderlo y hacer ejercicios o cosas así, pero ahorita es algo que ya no pasa, o sea, porque ya es como justo pasa como un rato y ya se siente el salón como que todos están en otro mundo y ya las doctoras y es como, bueno, actividad, es como, ok, ya, pero pues sí, siento que esa dinámica como entre profesor, alumno, podría como evolucionar a esta como retroalimentación de ambas partes y esta comunicación, y creo que eso funcionaría mucho más en el aprendizaje. Muchas gracias, Carlos. Por favor, Arely. Bueno, retomando lo que comparte Carlos, creo que todo se debe a precisamente, como que quisimos olvidar que vivimos la pandemia y hay que retomar, hay que aceptar que vivimos un suceso que nos marcó. La forma de por sí educativa del mexicano es pues ya algo que no es sostenible, es algo que he visto pues incluso a nivel educativo pues de las primarias, de las secundarias, gracias a mis papás, los niños ya nada más se les enseñaba a memorizar, a leer, las cosas no eran tan didácticas y la pandemia precisamente hizo que eso cambiara, nos hizo más autodidactas y sí somos parte de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, ahora somos todavía más autónomos, porque tuvimos que tomar la decisión de si queríamos o no aprender, porque finalmente era muy fácil apagar una cámara y el profesor no sabía si realmente estábamos ahí o no. Entonces fue como una transición que realmente no nos permitimos vivir de manera natural o transitoria, sino que de la noche a la mañana quisieron que regresáramos a lo que era antes el estudio, pero ya no es lo mismo, tanto como para los docentes como para los alumnos. Bueno, tengo también como la perspectiva de alguien que estudió en ciencias, donde los profesores ya eran una cosa muy distinta a lo que son ahora. Me decían como que incluso era injusto para las generaciones más, bueno, que llevaban más tiempo, cómo ahora los trataban bonito, porque los profesores ahora son empáticos. Y era como de, sí, es cierto, trae cierto nivel de empatía, pero también no es buscar tal vez una competencia entre el docente y el estudiante, sino una comprensión. Y también con las tecnologías, no es tanto, bueno, no es llegar a ninguno de los dos extremos, así como hay que ser empáticos y entender al estudiante de que tiene diferentes necesidades, pues tampoco hay que abusar de esa empatía y entender que también venimos a ser universitarios, a trabajar, a estudiar, y si el profesor está pues dando esa apertura para que haya un diálogo, para que se pueda llegar a negociar cómo queremos aprender, tampoco abusar, o sea, también hay que poner de nuestra parte porque se supone que estamos formando a profesionales, bueno, nos estamos formando como profesionales y finalmente pues
desde la perspectiva de esta persona de ciencias nos consienten mucho y pues sí, lamentablemente es una realidad, vamos a enfrentarnos al mundo laboral que no está diseñado para nosotros. Se nos va a exigir cosas y ya no va a ser como de una elección, o sea, de eso va a depender básicamente nuestro trabajo y pues nuestro sustento económico. Entonces, tal vez ya no es buscar esta pelea de qué va a ser mejor, si memorizar o no, la tecnología te la prohíbo, no, es como ver a la tecnología como lo que debería ser, una herramienta. Es una herramienta, no debería ser algo que va a suplir a la humanidad. Entonces, buscar esa estrategia, esa armonía entre ambas partes. Y bueno, también quería retomar una experiencia ahora en la universidad, en la que precisamente esta dinámica de las 1000 diapositivas que tuvimos en la pandemia con muchos de los profesores, quisieron retomarlo en presencial, pero es algo que pues realmente no funciona. O sea, lo que puedes esperar de ponerle a un alumno 100 diapositivas en una clase es que se aprenda todo de memoria, pero que realmente por leerlo rápido, quererlo estudiar rápido, no va a retener nada, no va a saber qué hacer con esa información. Algo que nos pasó en particular con esa materia fue que en un examen nos decía nuestro profesor, es que yo les aplico exámenes y lo único que me están haciendo es responder lo que dicen las diapositivas. Y cuando les pongo una pregunta donde tienen que aplicar algún conocimiento que deberían de tener, no lo contestan, no saben qué responder. Y entonces un compañero mío le dijo, es que nos hace exámenes de un tema que nos dio en diapositivas, nos pidió que lo estudiáramos, pero nos pregunta cosas muy específicas, como dime la epidemiología o el año de tal, en qué cromosoma se encuentra la mutación, en qué gen. Son cosas memorísticas, no son cosas que podamos darle tanto como una aplicación a algo. Y el profesor pues nos dijo, tienen razón, les estoy dando un examen para que se lo memoricen, las respuestas de mi presentación, de ahora en adelante pues vamos a tratar de que sea más práctico, de que lo apliquen. En mi carrera tenemos la fortuna, desventaja y ventaja tal vez, de que somos también nuevos. En mi generación es la 4ª generación y desde inicios de la carrera nos plantearon un modelo de aprendizaje integral, de formación integral, donde pues tratamos de ver a las personas como lo que son y que a veces olvidamos, ¿no? Son multivariables, tienen muchos multifactoriales, hay muchas cosas que influyen. Específicamente yo soy del área de la salud, entonces no nada más es como enfocarte en la enfermedad de la persona, sino que ver al individuo como lo que es, una persona que va a estar en diferentes circunstancias, que todas esas cosas de ya sea lo social, lo psicológico, lo económico, va a influir en la persona. Entonces creo que pasa lo mismo con los estudiantes. No nada más somos estudiantes o robots que se aprenden las cosas de memoria y solo se sientan. Tenemos también necesidades y también los profesores, o sea, ambas partes tienen que aprender a aceptar eso, que todos tenemos esas necesidades y aprender a entendernos mutuamente sin querer tener la razón, no crear un debate, sino más oportunidades para cumplir ambas necesidades de ambas partes. Muchas gracias, Arely. Y pues bueno, igual el doctor Luis Matas, si quisiera un poco retomar ya lo que aquí se dijo también, tal vez a la luz de estas transformaciones, ¿no? En cómo se ha configurado la vida juvenil, que hay aspectos de género, hay aspectos de convivencia, que de pronto parecería que hace algunos años no eran tan visibles, no eran considerados tan importantes, y que ahora vemos que es una cuestión distinta, ¿no? Incluyendo también el tema de la tecnología, cómo influye. Entonces, Luis. Muchísimas gracias. Pues realmente la pregunta expresa de cómo podemos pensar en el futuro de la relación docente-estudiante me resulta particularmente complicada. Y ahora que escucho a 2 estudiantes de licenciatura, me quedo pensando si es viable lo que están diciendo, y lo expongo de esta manera. Pensemos, y tengo el caso consignado de un profesor de matemáticas
que enseña a sus estudiantes a la formulación de hipótesis para hacer pruebas de correlación o pruebas T. Tiene varios ejercicios que pone en diapositivas porque los estudiantes le dijeron, no espere que vamos a leer 30 o 40 cuartillas. El profesor se avienta la puntada de preparar unas 20 diapositivas con párrafos muy claros, dónde está gráficamente el ejercicio, para que pueda tener acceso el estudiante, además de hacer uso del pizarrón para reproducir el ejercicio. Porque él sabe, por experiencia, que estos estudiantes que regresaron de la pandemia no le van a leer esas 40 cuartillas. Y se avienta 20 diapositivas de trabajo, que es un trabajal. O sea, no porque son diapositivas, no, pues es un trabajo, hacer esa cosa es una chamba. Y después de ello, el profesor tiene y necesita hacer ejercicios y evaluar si lo que enseñó tiene sentido. Ejecuta un examen. En el examen solicita que no puede usarse diapositivas, no se puede usar el celular, porque por obvias razones, si tienen ChatGPT, van perfectamente a poder sacar todos los ejercicios, o incluso, si pueden correr a través de Excel o de SPSS los resultados del ejercicio, pues va a estar ahí, no hay necesidad. Quiere ver que se ejecute o que tengan el conocimiento del fundamento de lo que se aprendió. En ese sentido, se rechaza el examen porque fue inviable para la primera experiencia del profesor llevar efecto este ejercicio porque de alguna u otra manera tenían acceso a tecnología, porque está frente a grupo de unos 30 estudiantes y no puede controlar y ser un fiscalizador de 30 estudiantes que no utilicen su computadora, su celular o hasta incluso el reloj inteligente. O sea, hay muchas maneras de que esto pase. Bueno, acto seguido, bueno, háganse un proyecto. Ustedes hagan uso de toda la tecnología, pregúntenle a chat lo que quieran, hagan un planteamiento de hipótesis. No, pues no sabemos cómo. Ahí están las diapositivas, replican el ejercicio que está en las diapositivas. Oye, pero haz un ejercicio distinto, y la idea es que entiendas el fundamento, es lo que nos enseñó. ¿Cuál es la capacidad de diálogo, interacción que va a poder tener docentes y estudiantes en el marco de esta negociación de la clase? Al egreso universitario los van a hacer pedazos afuera. Les guste o no les guste, la realidad los va a sobrellevar. Estar en esta escuela llamada, no sé, placenta, en donde están protegidos, cubiertos, resguardados, en donde pueden externar su fragilidad, está perfecto. El mundo no les va a permitir eso. Lamentablemente tenemos que comunicárselos. El mundo no es así. Y la universidad, la preparatoria, sí son espacios de resguardo, son espacios donde sucede la vida juvenil y la vida escolar y se tiene que entender esto como un espacio de privilegio para todos aquellos que no están en la escuela. Pero en realidad y en los hechos, lo que sucederá, porque necesariamente sucederá, es que la realidad implica un conjunto de situaciones de alta tensión, de alta incertidumbre, en donde tienen que hacerse cargo el propio estudiante de hacer frente a estas situaciones. Estamos en el marco de un cambio de sistema educativo, entre tantos que hemos tenido. Cambiar de una educación por competencias a la nueva escuela mexicana que plantea una escuela constructivista implica que el estudiante sea un eficiente trabajador de su propio conocimiento, que sea un constructor activo de su saber. En este contexto, en donde el planteamiento es, tenemos que negociar cómo vamos a llevar la clase, de qué manera es posible, cuáles son las armas que tiene el docente para poder construir la clase de cara a lo que quiera hacer. ¿Hacer exámenes? No existe la posibilidad hoy día. De hecho es poco práctico, poco pedagógico. Memoricen. No, pues si la idea es que no memoricen, para eso está Google, para eso está ChatGPT, para eso hay un montón de herramientas. El examen es una herramienta poco válida. Muy bien, háganse proyectos. Vamos a utilizar ChatGPT, vamos a utilizar Perplexity, vamos a utilizar todas las inteligencias artificiales que podamos. ¿Y qué se le dice al docente? Ahí te van programas para que puedas evaluar si hubo plagio. Es otra chamba para el docente. Hazte un ensayo a mitad del semestre y a final del semestre para evaluarte. A ver, piden eso ahora, 2024 estudiantes de licenciatura que se escriban un ensayo. Las ganas de meterse a ChatGPT nomás para revisar la redacción va a ser una bronca. O sea, en realidad estamos en un momento clave para entender esta situación. Esto de vamos a hacer a un lado de la tecnología es imposible. Esta discusión era el equivalente a cuidado con Wikipedia porque nos va a quitar el trabajo, va a desplazarnos, es algo que nos va a invadir, o el Internet.
convivimos con una entidad no biológica desde noviembre del 22, que es como si hubiera bajado una nave espacial, y estamos viviendo en esta situación y permanecerá. Y cada vez es más compleja esta relación. La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo vamos a convivir con estas nuevas formas en donde el docente no puede ser un facilitador meramente y el estudiante tiene que tener realmente una actitud proactiva de conocimiento en donde en verdad esté comprometido a trabajar todo el tiempo en su saber y estar creando y pensando e imaginando, y además en el marco de una saludable convivencia y crecimiento como individuo, porque también estamos hablando en el caso de preparatoria, de que son jóvenes de 15 y 17 años, que en lo que menos debieran de estar pensando es en el qué voy a hacer el resto de mi vida, porque el sistema me está obligando a que en ese momento tengo que tomar esa decisión. Y el universitario está viviendo su experiencia como universitario, que es absolutamente válido, necesario y disfrutable la vida universitaria como joven. Compaginar esa relación es tremendamente complicado y tenemos que entenderla paso a paso con los estudiantes y los estudiantes con sus docentes. La cosa sí es una negociación, pero no de la clase, es de todo el proceso de la construcción de un nuevo sistema educativo, me parece. Muchísimas gracias. Arroja bastante luz y bueno, pues ya casi nos acercamos al final, pero bueno, a final de cuentas es muy importante también tener sus puntos de vista, sus comentarios, expresar, ¿no?, estas preguntas que tal vez no tengan una respuesta contundente en este momento, pero sí que las podamos pues dialogar. Entonces no sé si alguien quiera expresar alguna opinión, hacer alguna pregunta, plantear alguna reflexión. Ya tuvimos algunas hace un momento, pero bueno, les doy la palabra. Profesor. Gracias, Juana. Bueno, primero felicitar a los organizadores del evento, parece que es necesario y ojalá continúe. Y hacer un planteamiento, ha sido muy interesante escuchar diferentes voces, estudiantes, expertos en el ámbito de la docencia. Se ha hablado de la importancia del cuidado, de la salud, de cómo los estudiantes han vivido la transición de manera distinta. Ha sido muy enriquecedor los alumnos que han tenido familiares, padres en la docencia y que han vivido el otro extremo, ¿no? Y se ha hablado de los retos de la institución, ¿no?, de los retos de lo que implica que aparentemente no ha pasado nada, o sea, ahí está, y eso nos lleva también a pensar en los retos de la política institucional, ¿no? Yo recuerdo algunos estudiantes que pedían una modalidad híbrida, pero lo institucional no lo permite, porque el tipo de contratación hace que estemos justamente ahora semana a mes en un espacio físico. Entonces yo quiero preguntarle a la mesa, con base en las experiencias, por ejemplo, esos jóvenes con esas representaciones de estar encarcelados, ¿no? El doctor habla de que está a punto de la jubilación, ¿no? Entonces tenemos justamente una experiencia acumulada que está ahí y se deja a la nueva generación y las nuevas generaciones que se enfrentan a esta realidad. Y se habla de los retos de avanzar a lo imposible respecto de un mundo lleno de incertidumbre. Y entonces la pregunta sería, ¿qué debe de aportar entonces la universidad para tener una mejor calidad de vida y vivir mejor, ¿no? ¿No se supone que sería el fin último del aprendizaje? Entonces quiero preguntarles, ¿cómo visualizan ustedes un mundo pospandemia? Me parece que deberíamos formar a las generaciones justamente para un mundo inestable, ¿no? Antes de la pandemia estábamos trabajando un diplomado sobre complejidad biocultural del cáncer y hablábamos de personas que tienen cáncer y que están así encerrados, que no pueden salir, con leucemia y otros. Personas que acuden a la modalidad de distancia justamente porque no pueden transitar. Regresamos y entonces, ¿de qué manera nosotros tendríamos que hablar y atender algo que algunos llaman sindemia? Porque el COVID es una pandemia, pero estamos viviendo crisis climáticas, crisis civilizatoria, es la gran incertidumbre. ¿Cómo visualizan ustedes entonces una universidad pospandemia con una gran incertidumbre, una crisis de seguridad, de hambre, vean lo que está pasando en las guerras, y ese es el mundo de estas generaciones? ¿Cuáles serían los replanteamientos curriculares, de espacios, de emociones, de cuidado, del autocuidado,
para, no sé si sería una utopía como lo realizable, o cómo construir un entorno, si bien es inseguro, pero que nos permita avanzar ante ese mundo tan adverso, ¿no? No sé, y me encantaría, si es posible, escuchar también esas generaciones que están recibiendo le estamos entregando este mundo. Yo también, pues me acerco cada vez más a los 70, donde al parecer va a llegar una cartita donde el alumnado nos va a decir, maestro, creo que ya es tiempo de que se vaya despidiendo, ¿no? Y le entregamos un mundo con esas condiciones a esta generación. Espero no haber abusado. Nada más. Gracias. Si quieren, profesores, Arely, Carlos, Luis, ¿algún comentario? Digo, no es una pregunta sencilla, ¿no? Y que se pueda responder, pero bueno, establecer este tipo de diálogos. Entonces, bueno, si quieren, a bote pronto, porque la verdad la pregunta no es sencilla. Me parece muy importante 3 aspectos. El primero, indefectiblemente trabajar sobre la infraestructura. No es posible que no tengamos condiciones de acceso mínimo a Internet, suficiencia de laboratorios, suficiencia de computadoras, para poder hacer frente a un mundo total y completamente digitalizado. O sea, eso es de base. En segundo lugar, creo que es muy importante que se hable del tratamiento ético de la información. O sea, la información se tiene que entender que lo que sucede y que se extrae de Internet no es estaba en línea, estaba en Google, de ahí lo saqué. ¿De dónde viene? ¿Alguien lo pensó? ¿Alguien lo consideró? ¿Alguien le pareció relevante y lo publicó? Y lo estás utilizando para tu beneficio. Ese extractivismo de la información que se hace todo el tiempo y todos los días en las aulas, se tiene que lidiar para entender que hay que hacer un uso responsable de la información, cuáles son los propósitos, los fines, el cuidado de las fuentes. No es menor poner en primer lugar el resguardo, cuidado de las fuentes de investigación, el cuidado de las fuentes que utilizamos para hacer investigación, para estudiar, para presentar en una exposición, y el hecho de que tengamos un tratamiento ético de la información me parece muy relevante. Por otro lado, sí es necesario que hagamos en conciencia y trabajar en talleres, en trabajar en proyectos, en donde estudiantes y docentes se tienen que hacer cargo, generar procesos de autonomía positiva a propósito de cuál es tu posición como estudiante, como docente, en el hecho educativo. ¿Cómo te involucras y cuál es la responsabilidad ética, profesional, que tú estás llevando a efecto en el aula? Tu posición de estudiante corresponde a una experiencia de estudiante que tiene significados. Ser un estudiante te implica, no estás esperando a que te den el servicio educativo. Y el docente forma parte de un proceso muy relevante en la vida de sus estudiantes, en su vida profesional, que también tiene que tener resguardo y recaudo de sí mismo y de cómo está llevando efecto la clase, cuál es el proceso de compromiso que está llevando para dar la clase, e institucionalmente eso se tiene que reconocer. No es posible que solamente se considere que la clase y el salario está asociado directamente a las horas frente a grupo. La preparación de la clase, la preparación de un taller, de un proceso de enseñanza-aprendizaje, necesariamente corresponde a que la institución tenga que ver por esos procesos económicamente también. Esas son las 3 cosas que a mi parecer tendríamos que hacer para replantear la universidad. muchas gracias, profesor. Carlos. Bueno, yo no sé si hablo chance igual desde un poco de privilegio respecto a ese tema, pero digamos que el plan de estudios de mi licenciatura involucra una forma de enseñanza y de formación muy peculiar. Nuestra licenciatura y las clases son muy dinámicas, o sea, no hay una clase como, a excepción del tema que comentaba con la profesora que lee diapositivas y es larguísima, pero fuera de esa materia todas han sido muy prácticas, o sea, así sean teóricas, es como en todas las formas de evaluar sí llegan a ser como exámenes o ese tipo de cosas, pero es un examen no de memorizar, y creo que justo es algo como que a lo que nos enfrentamos nosotros mucho es a cuestionar y a poner a pensar nuestra parte crítica y también nuestra parte clínica, porque vemos a pacientes y casi todas nuestras evaluaciones son respecto a cómo atenderías tú a esta persona. O sea, por ejemplo, en biología celular nuestros exámenes no era como dime tal
organelo o cosas así, sino era como una persona que tiene cáncer, le está pasando esto, explícame el proceso biológico que está ocurriendo. Entonces como que comenzamos a asociar ese tipo de cosas. Y de igual forma, nuestra licenciatura está como pensada y puede sonar muy bello y muy utópico, como lo comentaba, a no solo formar como buenos profesionales, sino a formar buenas personas y seres humanos, ya que además de nuestras clases, y digamos que es como un arma de doble filo y que igual y puede estar no tan bien planteado, porque hay momentos en los que como alumnos la pasamos bastante mal por estas situaciones. Pero al menos a mí es algo que me enamoró de mi licenciatura, y es que además de tener nuestras clases, tenemos la de que ahora que ser voluntarios y tener como esta presencia social obligatoriamente, o sea, no es como que si quieres, sino que tenemos que cumplir con 380 horas de participación social, además de 3 semestres deportivos y 3 semestres culturales, que hasta cierto punto puede llegar a ser cansado como alumnos, pero al menos a mí me ha dejado muy satisfecho el saber que además de formarme como un profesional en la salud, estoy formando como y creciendo como persona. Y no sé, o sea, como que yo justo toda esta parte que comenta el profesor respecto a la ética, es algo como que a mí me suena como que sí consciente, pero que igual desde mi privilegio y desde mi punto de vista es algo como que sí nosotros hacemos, y sí está muy normado, al menos en mis clases, es como te cuestionan siempre de dónde viene, o sea, si expones es como ajá, pero ¿qué autor dijo esto? ¿O de dónde sacaste esto? Entonces como que siempre tratamos de estar preparados para esas situaciones, porque igual nuestra formación se divide en 3 evaluaciones elementales, en las cuales depende el semestre, vamos a presentar ya sea un proyecto o atender a pacientes o ver casos clínicos, en los cuales presentamos, por ejemplo, la última que tuve fue presentar ante doctores y doctoras un proyecto de investigación, y te cuestionan pues todo el proyecto básicamente, y puede a veces sí destrozarte, como de que decir como bueno, pues estoy chiquito y fue mi intento de proyecto, pero justo al menos para mí fue como muy enriquecedor poder ver en qué estaba como mis puntos débiles, pero igual identificar que lo hice relativamente bien y que estuvo, o sea, que me siento orgulloso de poder decir como tengo un protocolo de investigación que hoy por hoy ya casi se hace realidad a mi 4º semestre de licenciatura. Entonces, esas evaluaciones justo evalúan el perfil de la licenciatura respecto a cada etapa y te brindan una retroalimentación de como qué hiciste bien y qué hiciste mal y qué puedes mejorar para que estés como al nivel que ellos esperan. Y pues no sé, eso es como mi perspectiva y es como mi vida literalmente. Entonces no sé, yo siempre lo he visto como que sí, pues está como muy bonita mi licenciatura, pero entiendo que en los otros planteles y carreras no es así. Muchas gracias, Carlos. Tenemos la participación de gracias, sí. Igual nada más va a ser ya como la última participación, porque ya estamos cerca del cierre, también para respeto, bueno, del tiempo, de la disposición, pero les decía, creo que estas conversaciones, estos diálogos, bien ameritan seguirse construyendo, ¿no? Tanto en estos espacios como en los que cada uno de ustedes, estudiantes, docentes, pues tienen con sus colegas, con sus pares y también con quienes forman parte del hecho y del proceso educativo. Adelante. Gracias, María de Jesús Tron, de Veterinaria. Yo sí ya estoy a punto de la jubilación. Esta es mi última participación como académica activa. Yo me voy ya el día 1 de mayo. He visto avances. En 45 años de docente, empecé en el CICE como ayudante de profesor con mis primeros cursos como docente. Y he visto esta evolución de la universidad, y la universidad es eso, un universo, y habemos de todo, y así como he escuchado profesores que van de avanzada, que ya están usando el chat GPT y demás, me parece excelente, pero todavía hay profesores que se niegan a usar ni siquiera la computadora. Me tocaba, ya no, evaluar a los tutorados cada semestre
3 de mis profesores que iban a hacer fila para que los ayudara a contestar el cuestionario de evaluación que está en internet. Se negaban totalmente. Se respeta, ¿no? Creo que la institucionalización es importante. Y algo que quisiera preguntar, y no me lo contesten, por favor. ¿Quién ya leyó el plan de trabajo del doctor Lomelí? Estamos en una institución. Puso a consideración de la comunidad el plan. ¿Ya lo leímos? ¿Ya sabemos qué quiere de la universidad? ¿Y en qué voy a participar yo, académico, yo, estudiante, en ese plan? Porque voy a estar dentro de ese plan los siguientes 4 años. Y me parece excelente esta evolución de la CUAYED, que también la he visto evolucionar y la he visto trabajar, porque esto nos permite mantenernos activos, formándonos cada vez que venimos a una cosa de este tipo, como docentes, como personas y como universitarios. Y nos permite trabajar en esta parte. Y algo que ya lo acaba de decir el maestro, cada vez que yo participo en una cosa de este tipo, la comparto, porque no sirve de nada si me la guardo en el fondo del corazón. Sirve si me la llevo a mi facultad y la comparto con los demás. Y algo importante que quiero invitar a todos los presentes, escriban sus experiencias. Cuando nosotros hacemos un artículo y nos lo publique quien nos lo publique, que luego también ahí hay otra pelea allí, pero bueno. Durante la pandemia justo estuve trabajando con un profesor que me pidió ayuda y trabajamos un artículo muy interesante, lo publicó la revista Varela cubana, sobre el uso que él ya venía haciendo desde antes de la pandemia. Nosotros tenemos en la facultad, teníamos 30 años o más trabajando con Moodle y lo usábamos más como un repositorio y más como para hacer los exámenes, sobre todo los departamentales. Este maestro tenía su trabajo en Moodle para los estudiantes, pero además se hizo de una aplicación, es una materia terminal de los últimos semestres, y se hizo de una aplicación para llevar a los muchachos a la racionalización y al guardar también los casos clínicos que se atienden en la clínica de aves de la facultad. Y entonces esto permite que los muchachos evolucionen y revisen esto de la inteligencia natural que decía el profesor, para que vayan llegando a una conclusión, porque cuando se vayan detrás de nuestras rejas van a tener que resolver problemas y ellos hacen examen profesional todos los días, porque si lo pasan, la persona que les llevó al animal va a regresar. Y si no pasan ese examen, esa persona no va a regresar, pero además le va a decir a todos sus conocidos: no vayas con fulanito porque me mató a mi perro, no vayas con perenganito porque intoxicó a mi gato. Nuestros profesionales, nuestros egresados hacen examen todos los días y de eso depende que coma su familia. Y entonces tenemos que prepararlos para eso, para cuando se van de la reja para allá. Mientras están aquí, están contenidos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que pensar como académicos es que se van a ir, que no se van a quedar aquí, y es lo ideal, que no se queden aquí, que se vayan al mundo y que ayuden al mundo a resolver los problemas. Y para la maestra que decía les quito 20 minutos el teléfono, este maestro ahora lo que está haciendo es que entra al salón de clase y les dice: saquen su teléfono. Y toda la clase la trabaja con el teléfono. Y los muchachos están aprendiendo a usar internet científico, no a usar cosas que no sirven,
Les damos también los tutores un taller, bueno, no se los damos nosotros, lo promocionamos, para que desde el primer semestre aprendan a entrar a las bases de datos que tiene la UNAM. En el caso nuestro hay 16 bases de datos del área y los enseñamos a que las usen, porque si no las usan, la UNAM está tirando el dinero. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a usar las cosas, tenemos que enseñarlos a que entren la UNAM en línea, que se va al mundo, que es público, entra aquí, pone esta palabra y allí vas a encontrar 10,000 referencias. Si no enseñamos y no aprendemos nosotros también a usar los propios recursos de la UNAM, pues estamos viviendo en un mundito chiquitito, a lo mejor metidos en el hoyo debajo de esa roca, cuando estamos en CEU, pero la universidad es todo. Gracias. Gracias.